La llamaron estéril, la humillaron en público y la rechazó hasta su propia familia. Pero, cuando un guerrero comanche llegó herido a su pueblo, nadie imaginó que él despertaría la vida que todos creían muerta en su vientre. En el polvoriento pueblo de Santa Clara del Sol, enclavado entre las áridas montañas de Chihuahua en el año 1881, vivía una mujer cuyo nombre había sido pronunciado con lástima y susurros durante los últimos 3 largos años. Alondra Montes caminaba por las calles empedradas con la cabeza en alto, un acto de desafío diario, pero cada paso que daba sobre la tierra reseca resonaba en su interior como un recordatorio doloroso de su fracaso más grande, más íntimo. No había podido darle un hijo a su esposo durante 5 interminables y silenciosos años de matrimonio. A los 28 años, Alondra había visto cómo todas sus amigas de la infancia, una por una, se convertían en madres orgullosas, sus vientres floreciendo con vida, mientras ella permanecía como un campo yermo, con el corazón cada día más pesado. Su rostro ovalado, enmarcado por un espeso cabello castaño, que insistía en mantener recogido en un moño perfecto y severo, había perdido aquella luminosidad vibrante que una vez la caracterizó. Sus ojos verdes, que antes brillaban con sueños de maternal felicidad, ahora reflejaban una resignación tan profunda que dolía ver. Don Ricardo Valenzuela, su esposo, era un comerciante próspero y respetado de 42 años que había visto en la belleza y sumisión de Alondra a la esposa perfecta para continuar su linaje. Alto, de porte autoritario, con un bigote meticulosamente cuidado y manos que siempre olían a tabaco caro y a negocios, Ricardo había sido paciente los primeros años, pero cuando las temporadas pasaron sin novedad alguna en el vientre de su esposa, su paciencia se agrió, transformándose primero en frustración, después en resentimiento y finalmente en un desprecio abierto y cruel. Una mujer que no puede dar hijos no es mujer, había murmurado Ricardo esa misma mañana durante el desayuno, sin siquiera dignarse a levantar la vista de su periódico. Las palabras, frías y afiladas, cayeron sobre la mesa como gotas de veneno, manchando para siempre lo poco que quedaba de su matrimonio. Alondra continuó sirviendo el café, sus manos temblando de una forma casi imperceptible, fingiendo que no había escuchado lo que su alma ya sabía y lloraba desde hacía meses. Su matrimonio había muerto mucho antes de que él pronunciara esas palabras. El pueblo entero parecía estar al tanto de su condición, de su defecto. Las mujeres en el mercado bajaban la voz cuando ella pasaba, susurrando comentarios que llegaban a sus oídos como dagas afiladas. Pobrecita, 5 años y nada. Seguro es un castigo divino por algún pecado oculto. Don Ricardo debería buscarse una mujer de verdad, una que sí sirva. Cada palabra era una nueva herida que se abría en su corazón ya llagado. Pero Alondra había aprendido a caminar con dignidad, a construir una muralla invisible a su alrededor, incluso cuando el mundo entero parecía estar en su contra. La visita al doctor Soto en la capital había sido la confirmación final, el sello oficial de lo que todos ya susurraban. El médico, un hombre mayor de maneras bruscas, con unos lentes que se resbalaban constantemente por su nariz mientras examinaba los resultados, había pronunciado las palabras que sellarían su destino. Señora Valenzuela, lamento informarle que su condición es, en efecto, irreversible. Su matriz está, digamos, dormida para siempre. Usted no concebirá un hijo. Jamás. Alondra había salido del consultorio sintiendo como si hubiera muerto por dentro, dejando un cascarón vacío caminando por las calles. Las avenidas de la capital le parecían ajenas, ruidosas. Los rostros de las personas se veían borrosos a través de las lágrimas que no se permitía derramar en público. Cuando regresó a Santa Clara del Sol con la noticia, Ricardo no mostró sorpresa alguna, solo un mal disimulado alivio de tener una confirmación oficial, una justificación pública para lo que ya había decidido hacer. El divorcio se tramitó con una rapidez que sorprendió incluso a los chismosos más ávidos del pueblo. Ricardo había encontrado rápidamente argumentos legales, respaldado por informes de médicos que certificaron la incapacidad natural de Alondra para cumplir con sus deberes matrimoniales. En menos de 2 meses, ella se encontró firmando unos papeles que la despojaban no solo de su apellido de casada,
sino también de su lugar en la sociedad respetable del pueblo. Su propia familia, encabezada por su padre, don Mateo Montes, un hombre rígido y severo para quien el honor familiar dependía de la reputación de sus hijos, la recibió con una frialdad glacial que le heló los huesos. «Has traído vergüenza y deshonra a nuestro apellido», le había dicho sin mirarla a los ojos, como si su sola presencia lo manchara. «Una mujer que no puede dar nietos no tiene lugar en esta casa». Su madre, doña Isabel, había llorado en silencio en un rincón, pero su llanto era débil, impotente. No se atrevió a contradecir a su esposo. Con una pequeña herencia que su abuela materna le había dejado años atrás, Alondra logró rentar una casita modesta y aislada en las afueras del pueblo. La cruel ironía del destino quiso que encontrara trabajo como partera, ayudando a traer al mundo a los hijos que ella jamás podría tener. Las mujeres del pueblo la buscaban porque tenía manos suaves y conocimientos que había adquirido leyendo vorazmente todos los libros de medicina que podía conseguir, pero siempre la trataban con esa mezcla hiriente de agradecimiento y lástima que la hacía sentir como un fantasma entre los vivos. Durante las noches largas y silenciosas en su pequeña casa, Alondra se preguntaba si Dios la había puesto en este mundo solo para ser un espejo, para recordarle a otras mujeres cuán afortunadas eran. Cada bebé que ayudaba a nacer era una bendición que contemplaba con un amor genuino y puro, pero también un recordatorio punzante de lo que nunca tendría. Sus manos, expertas en recibir nueva vida, regresaban cada noche a una casa vacía, donde solo el eco de sus propios pasos le hacía compañía. Los meses pasaron, convirtiendo su rutina en una danza melancólica entre partos ajenos y soledad propia. Alondra había aprendido a encontrar un propósito resignado en servir a otras madres, pero por las noches, cuando el pueblo dormía y ella se quedaba sola con sus pensamientos, el vacío en su corazón parecía expandirse hasta llenar toda la habitación. Se había resignado a una vida de servicio sin amor, de dar vida sin crear vida, de ser útil sin jamás ser feliz. Fue en una de esas mañanas de octubre, cuando las hojas de los álamos comenzaban a cambiar de color y el aire traía promesas de cambio, que los soldados llegaron al pueblo con noticias que sacudirían la monotonía y cambiarían para siempre el destino de Alondra. El capitán Rojas, un hombre curtido y de pocas palabras, forjado por años de batallas en la frontera, había traído consigo a un prisionero que tenía a todo el regimiento nervioso. Un guerrero comanche, capturado después de una batalla feroz que había durado 3 días enteros en las montañas. «Es un salvaje peligroso», explicaba el capitán al alcalde mientras medio pueblo se reunía en la plaza para escuchar las noticias, con una mezcla de miedo y morbo. Pero las órdenes superiores son claras. Nada de ejecuciones. El gobierno quiere intentar domesticar a estos indios, convertirlos en ciudadanos útiles. La palabra domesticar salió de su boca con desdén, como si estuviera hablando de amansar a una bestia salvaje. El alcalde, don Javier Ríos, un hombre pequeño y rollizo con tendencia a sudar profusamente cuando estaba nervioso, se secó la frente con un pañuelo mientras consideraba las implicaciones. ¿Y qué se supone que hagamos con él? Por Dios, nuestro pueblo no tiene facilidades para mantener prisioneros de esa calaña. No será exactamente un prisionero, explicó el capitán con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Será más bien un proyecto de civilización. Necesitamos a alguien que se haga cargo de él. Alguien que le enseñe nuestras costumbres, nuestro idioma, nuestras maneras. Alguien que pueda transformar a un salvaje en un hombre civilizado. Fue entonces cuando todas las miradas, primero una, luego otra, y después todas a la vez, se volvieron hacia Alondra, quien había estado escuchando en silencio desde el borde de la multitud. Una mujer sin marido, sin hijos, sin familia que la protegiera, con demasiado tiempo libre entre un parto y otro. En los cálculos fríos y prácticos de los hombres del pueblo, ella era la candidata perfecta para un trabajo que nadie más querría. Alondra Montes podría hacerlo, sugirió don Ricardo, su exesposo, con una sonrisa cruel que ella reconoció inmediatamente. Después de todo, ya no tiene otras responsabilidades más importantes que la mantengan ocupada. Las risitas ahogadas de algunas mujeres fueron como bofetadas invisibles que la golpearon una tras otra,
dejándola sin aliento. El alcalde asintió, visiblemente aliviado, como si acabara de resolver un problema complejo. Es una excelente idea. Alondra es una mujer educada, conoce de medicina y tiene tiempo disponible. Además, si algo llegara a salir mal, no estaremos poniendo en riesgo a ninguna familia importante del pueblo. Alondra sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Una vez más, su vida, su persona, estaba siendo utilizada para resolver los problemas de otros, asignada a una tarea que nadie más quería porque su vida era considerada menos valiosa, desechable. Pero cuando vio las sonrisas satisfechas de Ricardo y de los otros hombres del pueblo, algo que llevaba mucho tiempo muerto se encendió en su interior. Una pequeña y furiosa chispa de rebelión. «Acepto», declaró con una voz clara y firme, que sorprendió a todos los presentes, incluyéndose a ella misma. «Me haré cargo del prisionero Comanche». No sabía que con esas palabras acababa de sellar un destino que la llevaría hacia la felicidad más profunda e inesperada de su vida. Esa noche, mientras preparaba su pequeña casa para recibir a un huésped que nadie había visto, pero que todos temían, Alondra no podía imaginar que estaba a punto de conocer al hombre que no solo cambiaría su vida, sino que despertaría en su cuerpo la capacidad de crear vida. Esa vida que todos, incluida ella, habían dado por perdida para siempre. La mañana siguiente amaneció con un cielo plomizo, pesado, que parecía presagiar tormenta, pero nada había preparado a Alondra para la tormenta emocional que estaba a punto de desatarse en su vida. Los soldados llegaron temprano, antes de que el pueblo despertara completamente, arrastrando cadenas cuyo eco metálico resonaba contra las piedras como lamentos. El prisionero Comanche caminaba entre ellos con una dignidad innata que contrastaba brutalmente con su condición de cautivo. Cuando Alondra lo vio por primera vez, sintió como si el aire hubiera sido expulsado violentamente de sus pulmones. Kael era un hombre de unos 32 años, alto y de complexión atlética, un cuerpo que hablaba de años corriendo libre por las montañas. Su piel, bronceada por el sol del desierto, estaba cubierta de cicatrices que contaban historias silenciosas de batallas y supervivencia, pero era su rostro lo que la dejó sin palabras. Tenía facciones nobles, casi esculpidas, enmarcadas por un cabello negro y liso que le llegaba hasta los hombros, y unos ojos oscuros, tan profundos, que parecían ver directamente a través del alma de quienes lo miraban. Pero lo que más la impactó no fue su imponente apariencia física, sino la forma en que caminaba. A pesar de las cadenas, a pesar de estar rodeado de enemigos armados, Kael se movía como si fuera él quien tuviera el control de la situación. No había el más mínimo rastro de derrota en su postura, ninguna señal de que su espíritu hubiera sido quebrado por la captura. Era como ver a un águila real enjaulada que seguía siendo el rey del cielo en su corazón. «Este es su problema ahora», anunció el capitán Rojas con brusquedad, empujando al prisionero hacia la pequeña casa de Alondra. «Tiene órdenes de mantenerlo vivo y domesticado. Si causa problemas, si intenta escapar, si siquiera la mira mal, nos avisa inmediatamente». Sus palabras llevaban una amenaza apenas velada que hizo que la piel de Alondra se erizara. Kael levantó la vista hacia ella por primera vez, y en el instante en que sus ojos se encontraron, Alondra sintió una descarga eléctrica que la recorrió de pies a cabeza. No era atracción, al menos no todavía. Era algo más profundo, más primitivo. El reconocimiento instantáneo entre dos almas que habían sido marcadas por el sufrimiento de maneras diferentes, pero igualmente profundas. «¿Esta es la mujer mexicana que va a civilizarme?», preguntó Kael en un español sorprendentemente claro, aunque teñido con un acento que hacía que cada palabra sonara como música extraña. Su voz era grave, controlada, pero Alondra pudo detectar una nota de ironía que sugería que encontraba todo el arreglo tan absurdo como ella. El capitán le desencadenó las muñecas, pero dejó las pesadas cadenas en los tobillos. «Puede moverse por la casa, pero no puede salir sin supervisión. Señora Montes, espero que entienda la responsabilidad que ha aceptado. Este hombre es un guerrero peligroso. No se deje engañar por ninguna muestra de docilidad». Cuando los soldados se marcharon, dejando una nube de polvo en su despertar, Alondra y Kael se quedaron solos en el pequeño patio de la casa. El silencio se extendió entre ellos como un abismo que ninguno de los dos sabía cómo cruzar.
Ella lo estudió mientras él examinaba su nuevo entorno con ojos que no perdían detalle, como si estuviera memorizando cada posible ruta de escape. «Supongo que debo darte la bienvenida a mi hogar», dijo Alondra finalmente, sorprendiéndose a sí misma por lo firme que sonaba su voz. «Aunque imagino que esto no es exactamente una visita social». Kael se volvió hacia ella, su expresión indescifrable. «¿Por qué aceptaste?», preguntó directamente, sin los rodeos típicos de la cortesía mexicana. «¿Por qué una mujer como tú aceptaría hacerse cargo de un salvaje peligroso?». La pregunta la tomó desprevenida por su honestidad brutal. Durante un momento consideró darle una respuesta diplomática, evasiva, pero algo en esos ojos oscuros le dijo que este hombre vería a través de cualquier mentira, como si fuera cristal transparente. «Porque no tenía nada más que perder», respondió con igual honestidad, la verdad saliendo de sus labios por primera vez sin vergüenza. «En este pueblo ya soy una paria, una mujer fallida que no pudo cumplir con su único propósito en la vida. Cuidar de ti no puede arruinar una reputación que ya está destruida». Kael inclinó ligeramente la cabeza, estudiándola ahora con una nueva y renovada atención. «¿Y cuál era ese propósito que no pudiste cumplir?». «Tener hijos», respondió Alondra sin apartar la mirada, sosteniendo la suya. «Resulta que soy estéril, inútil como esposa, descartada por mi familia, tolerada por el pueblo, solo porque sé ayudar a otras mujeres a dar a luz lo que yo nunca podré tener». Por primera vez desde su llegada, algo cambió en la expresión de Kael. La dureza en sus ojos se suavizó ligeramente, reemplazada por algo que podría haber sido comprensión. «Los médicos blancos saben muy poco sobre los misterios del cuerpo de una mujer», comentó después de un largo y pesado silencio. «En mi tribu, las curanderas dirían que tu medicina está dormida, no muerta. Pero los mexicanos prefieren declarar rotos para siempre a los espíritus que simplemente esperan el momento correcto para despertar». Sus palabras fueron como pequeñas semillas plantadas en la tierra seca y agrietada de su alma. Alondra sintió algo revolviéndose en su pecho, una emoción que no había experimentado en años. Esperanza, pero inmediatamente se reprendió a sí misma por permitir que las palabras de un prisionero desesperado pudieran afectar la dolorosa aceptación que tanto le había costado alcanzar. «Son palabras bonitas», dijo con una sonrisa triste, «pero los hechos son los hechos. 5 años de matrimonio y ni una sola vez. Los hechos son que estuviste 5 años con un hombre que no sabía cómo despertar la vida en ti», la interrumpió Kael con una intensidad que la hizo temblar. «Eso no significa que la vida no esté ahí, esperando». Esa primera conversación estableció un patrón que se repetiría durante las siguientes semanas. Alondra había esperado encontrarse con un salvaje que necesitara ser domesticado, pero en lugar de eso, se encontró con un hombre de inteligencia aguda y conocimientos profundos que desafiaban todo lo que le habían enseñado sobre los indios primitivos. Kael tenía heridas de la captura que necesitaban atención médica. Una profunda cortada en el hombro izquierdo se había infectado durante el viaje, y tenía moretones que sugerían que la captura había sido cualquier cosa menos pacífica. Cuando Alondra se ofreció a curarlo, él la miró con una profunda desconfianza. «¿Por qué quieres sanar a alguien que tu gente considera un enemigo?», preguntó mientras ella preparaba agua caliente y vendas limpias. «Porque el sufrimiento es sufrimiento, sin importar quién lo experimente», respondió ella sin pensar. «Y, porque ayudar a sanar, es lo único que sé hacer bien». Kael se quedó inmóvil mientras ella limpiaba cuidadosamente la herida infectada. Sus manos eran suaves pero seguras, y trabajaba con una concentración que hablaba de años de experiencia. Cuando aplicó una pomada que había hecho con hierbas locales, él hizo una observación que la sorprendió. «Esa mezcla está bien, pero le falta corteza de sauce blanco para el dolor y raíz de consuelda para acelerar la curación», comentó, observando su trabajo. Alondra levantó la vista, sorprendida. «¿Dónde aprendiste sobre medicina herbal?». Por primera vez, algo parecido a una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Kael. «En mi tribu, los guerreros aprenden a sanar tanto como a luchar. Un hombre que puede salvar vidas es tan valioso como uno que puede tomarlas. Tu abuela era sabia para enseñarte, aunque los libros de los blancos solo cuentan la mitad de la historia». Durante los días siguientes,
Mientras Alondra cuidaba de sus heridas, Kael comenzó a compartir conocimientos sobre plantas medicinales que no aparecían en ninguno de sus libros. Le habló sobre cómo la artemisa podía calmar los dolores de mujer, cómo el té de hojas de frambuesa fortalecía el útero, cómo ciertas combinaciones de hierbas podían despertar fuerzas dormidas en el cuerpo femenino. «¿Por qué me cuentas esto?», preguntó Alondra una tarde mientras preparaban juntos una tintura según las instrucciones de él. «¿Podrías guardar tus secretos para ti mismo?». Kael se detuvo en su trabajo, mirándola con una intensidad que la hizo sentir completamente expuesta. «Porque veo en ti lo mismo que veo en la tierra después de una larga sequía», dijo lentamente, su voz profunda. «Todo lo que necesitas para florecer está ahí, latente, solo esperando la lluvia correcta». Las palabras cayeron entre ellos como chispas en pasto seco. Alondra sintió algo despertar en su interior, algo que había estado dormido tanto tiempo que había olvidado que existía. No era solo atracción física, aunque eso también estaba presente. Era el reconocimiento de que este hombre la veía de una manera que nadie más lo había hecho jamás. Como una mujer completa con potencial no realizado, no como una mujer rota sin posibilidad de reparación. Pero con ese despertar llegó también el miedo. Miedo de permitirse esperar otra vez. Miedo de abrir un corazón que había tardado años en proteger con capas de cicatrices. Miedo de lo que el pueblo diría si sospecharan que estaba desarrollando sentimientos por el prisionero comanche, que se suponía debía civilizar. Una noche, mientras Kael descansaba en el pequeño cuarto que ella había preparado para él, Alondra se quedó despierta mirando las estrellas desde su ventana. Por primera vez en años no se sentía completamente sola. La presencia de este hombre misterioso y sabio había traído algo a su casa que no había tenido desde la infancia: conversación inteligente, respeto mutuo y la sensación peligrosa de que tal vez, solo tal vez, su historia no había terminado con el divorcio y la humillación. No sabía que en el cuarto contiguo, Kael también estaba despierto, contemplando el mismo cielo estrellado y preguntándose cómo una mujer mexicana había logrado tocar algo en su corazón que creía que había muerto para siempre cuando perdió su libertad. Tampoco sabía que los dos estaban a punto de embarcarse en un viaje que los llevaría mucho más allá de las fronteras de lo que cualquiera de ellos había imaginado posible. El encuentro, orquestado por otros como un acto de conveniencia práctica, se estaba transformando en algo que ninguno de los arquitectos de este arreglo había previsto: el comienzo de un amor que desafiaría todas las reglas de su mundo y despertaría milagros que cambiarían ambas vidas para siempre. Las semanas que siguieron trajeron cambios sutiles pero profundos, tanto a la pequeña casa como a los corazones de sus dos habitantes. Cada mañana, Alondra despertaba con una sensación que había olvidado por completo: expectativa. Por primera vez en años tenía algo que esperar más allá de los partos ocasionales y la aplastante soledad de sus noches. Kael había comenzado a enseñarle los secretos de la medicina comanche, una sabiduría que ningún libro occidental había documentado jamás. «El conocimiento de mi pueblo se pasa de corazón a corazón, no de papel a papel», explicaba Kael mientras le mostraba cómo preparar una infusión especial con raíces que había conseguido durante sus caminatas supervisadas por el pueblo. «Los libros de los blancos hablan del cuerpo como si fuera una máquina rota que hay que reparar. Nosotros sabemos que el cuerpo es un río que a veces necesita que le quiten las piedras para volver a fluir». Sus manos se rozaban constantemente mientras trabajaban juntos, preparando medicinas y organizando las hierbas que Alondra había ido recolectando bajo su guía. Cada contacto accidental, por breve que fuera, enviaba ondas de electricidad a través de su piel, despertando sensaciones que había creído muertas y enterradas para siempre. Kael era paciente, gentil, pero había una intensidad en sus ojos cuando la miraba que hacía que algo profundo en su vientre se removiera con vida propia. Una tarde de noviembre, mientras el sol se ponía pintando el cielo de colores imposibles, Kael le enseñó sobre las hierbas específicas que las mujeres comanches usaban para despertar la fertilidad. «Tu pueblo ve la esterilidad como una sentencia final, como una maldición», dijo mientras molía cuidadosamente semillas de anís estrellado en un mortero de piedra. «Mi pueblo la ve como un sueño del que el cuerpo puede despertar cuando encuentra la medicina correcta». «¿De verdad crees que es posible?», preguntó Alondra con voz apenas audible,
como si hablar muy alto pudiera quebrar el frágil hechizo de la esperanza. ¿Crees que una mujer como yo podría? Kael dejó de moler y se volvió hacia ella, tomando sus manos entre las suyas. El contacto de su piel cálida y callosa la hizo temblar, no de miedo, sino de un anhelo tan profundo que amenazaba con abrumarla. No es sobre creer, dijo con esa voz grave que siempre parecía llegar directamente a su alma. Es sobre despertar lo que siempre ha estado ahí. Pero las hierbas son solo una parte de la medicina. La parte más importante es el amor verdadero, el que conecta a dos espíritus de manera tan profunda que pueden crear vida nueva juntos. Sus palabras colgaron en el aire denso entre ellos como promesas no pronunciadas. Alondra sintió lágrimas calientes quemándole los ojos, pero por primera vez en años no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de una esperanza tan intensa que dolía físicamente. Kael, murmuró su nombre, pero él puso un dedo suavemente sobre sus labios. «Shh», susurró, acercándose hasta que pudo sentir su aliento cálido contra su mejilla. Algunos sentimientos son demasiado sagrados para las palabras. El primer beso llegó como la lluvia después de una sequía eterna, suave al principio, casi reverente, como si él entendiera que estaba tocando algo que había estado quebrado durante tanto tiempo que cualquier presión adicional podría hacerlo añicos. Pero cuando Alondra respondió, entregándose al momento con una pasión que no sabía que aún poseía, el beso se profundizó, convirtiéndose en una declaración silenciosa de amor, necesidad y promesa. Cuando se separaron, ambos temblaban. Alondra se dio cuenta de que, por primera vez en toda su vida, había sido besada por un hombre que la veía completa, no como una función que debía cumplir o un problema que debía resolver. Kael la miraba como si fuera un milagro, algo precioso que había llegado a su vida cuando más lo necesitaba. «Esto es peligroso», susurró ella, aunque no hizo ningún movimiento para apartarse de sus brazos. «Si el pueblo sospecha, si alguien nos ve, el amor verdadero siempre es peligroso», respondió él, acariciando su mejilla con una ternura que la hizo derretirse. «Pero vivir sin él es más peligroso todavía. He estado muriendo lentamente cada día desde que perdí mi libertad, Alondra. Pero contigo he comenzado a vivir otra vez». Los días siguientes fueron un baile delicado y peligroso entre la discreción necesaria y el amor creciente que amenazaba con consumirlos. Durante el día mantenían las apariencias cuando había visitantes o cuando salían al pueblo para comprar provisiones, pero por las tardes, cuando las puertas se cerraban y estaban solos en la seguridad de la casa, se permitían momentos de intimidad que iban mucho más allá de lo físico. Kael le contaba historias de su tribu, de la libertad de correr sin límites por las montañas, de ceremonias bajo las estrellas donde los espíritus hablaban directamente al corazón de su pueblo. Alondra, a su vez, compartía sus propios sueños rotos, sus años de sentirse invisible, la soledad que había carcomido su alma hasta casi destruirla. «En mi tribu hay una ceremonia para las mujeres que han perdido su conexión con la Madre Tierra», le confió él una noche mientras contemplaban las estrellas desde el pequeño patio. «Se llama el despertar de la luna. Las curanderas preparan medicinas especiales y la mujer pasa 3 noches en ayuno y oración, pidiendo que su fertilidad regrese. Pero la parte más importante sucede cuando encuentra al hombre cuyo espíritu puede despertar el suyo». Alondra se acurrucó más cerca de él, sintiendo el calor de su cuerpo como una promesa de vida nueva. «¿Crees que funcionaría para alguien como yo? ¿Para una mujer mexicana? El amor y la medicina no conocen fronteras», respondió él, besando la corona de su cabeza. «La Madre Tierra no ve diferencia entre una mujer comanche y una mexicana cuando ambas necesitan sanación». Pero su felicidad secreta no podía permanecer oculta para siempre en un pueblo tan pequeño. Los rumores comenzaron como susurros apenas audibles en el mercado, en la iglesia, miradas sospechosas cuando salían juntos para buscar hierbas medicinales, comentarios velados sobre cuánto tiempo pasaban a solas. La transformación física de Alondra era imposible de ignorar. Su piel brillaba con una nueva vitalidad. Sus ojos habían recuperado una luz que había estado ausente durante años, y caminaba con una gracia y una confianza que hablaba de una mujer que había redescubierto su propia belleza y valor. Esa Alondra Montes se ve diferente últimamente,
comentaba doña Elvira en la panadería con el tono venenoso de alguien que disfruta sembrar discordia. Una mujer estéril no debería brillar así, a menos que esté pasando algo indecente en esa casa. Los comentarios, inevitablemente, llegaron a oídos de don Ricardo, quien no había perdido completamente su sentido de posesión sobre la mujer que una vez había sido su esposa, su orgullo masculino, su machismo. Se sintió profundamente amenazado por la simple idea de que Alondra pudiera estar encontrando felicidad con otro hombre, y especialmente con un salvaje comanche. Una tarde de diciembre, cuando el aire frío anunciaba la llegada del invierno, Fernando apareció en la puerta de Alondra, acompañado por 2 hombres del pueblo. Su rostro mostraba una furia apenas contenida, que hizo que el estómago de ella se encogiera de miedo. «Alondra», dijo con una voz peligrosamente controlada, «hemos venido a verificar que estés cumpliendo apropiadamente con tus responsabilidades hacia el prisionero. Han llegado a nuestros oídos rumores muy preocupantes». Justo en ese momento, Kael apareció desde la parte trasera de la casa, llevando un fardo de leña. Su presencia inmediatamente tensó la atmósfera, como 2 depredadores evaluándose mutuamente en silencio. Aunque las cadenas habían sido removidas semanas atrás, como recompensa por su buen comportamiento, era obvio que seguía siendo visto como una amenaza. «¿Qué clase de rumores?», preguntó Alondra, levantando la barbilla con una valentía que no sentía completamente. «Rumores de que has olvidado cuál es tu lugar», replicó Ricardo, mirando significativamente de ella hacia Kael. «Rumores de que estás permitiendo que este salvaje te corrompa en lugar de civilizarlo tú a él». La palabra salvaje resonó en el aire como una bofetada. Alondra sintió una furia tan intensa que la sorprendió con su propia ferocidad. Durante años había aceptado los insultos dirigidos hacia ella, pero escuchar a Ricardo hablar de Kael con tanto desprecio despertó una fiereza protectora que no sabía que poseía. «Kael no es un salvaje», declaró con voz clara y firme. «Es un hombre de honor, inteligencia y sabiduría, que vale más que todos los hombres civilizados de este pueblo juntos». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento susurrando entre los árboles. Ricardo la miró como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar, mientras los otros hombres intercambiaban miradas de shock y disgusto. «Has perdido completamente la razón», murmuró Ricardo. Pero había algo más que sorpresa en su voz. Había miedo. Miedo de una mujer que ya no se inclinaba ante su autoridad, que había encontrado algo que la hacía más fuerte que todas sus amenazas. «He encontrado la razón por primera vez en mi vida», replicó Alondra, dando un paso instintivo para acercarse a Kael. «He encontrado a alguien que me ve como una mujer completa, no como una posesión defectuosa». La confrontación podría haber escalado a algo peor, pero Kael intervino con la sabiduría de alguien que había navegado situaciones peligrosas toda su vida. «Señores», dijo con voz calmada pero firme, «no hay nada inapropiado aquí. Alondra me ha enseñado las costumbres mexicanas, y yo le he enseñado algunas de las medicinas de mi pueblo. Si eso los ofende, pueden llevarme de vuelta a la prisión, pero no permitiré que le falten el respeto a una mujer que ha mostrado más honor y compasión que cualquier otro mexicano que haya conocido». Sus palabras, dichas con tal dignidad y convicción, parecieron desarmar momentáneamente a los visitantes. Fernando miró entre Alondra y Kael, sus ojos entrecerrándose como si estuviera calculando su próximo movimiento. «Esto no ha terminado», declaró finalmente, gesticulando a los otros hombres para que los siguieran. «El pueblo no tolerará que una de nuestras mujeres se rebaje a tal punto. Habrá consecuencias». Cuando se marcharon, dejando amenazas flotando en el aire como humo tóxico, Alondra y Kael se quedaron solos con la cruda realización de que su tiempo se estaba agotando. El amor que habían encontrado era demasiado poderoso para permanecer oculto, pero también demasiado peligroso para ser tolerado por una sociedad que veía cualquier desafío a sus normas como una amenaza que debía ser eliminada. Esa noche, mientras se abrazaban bajo las estrellas que habían sido testigos silenciosas de su amor floreciente, ambos sabían que pronto tendrían que tomar una decisión que cambiaría sus vidas para siempre: someterse a las expectativas de un mundo que los rechazaba, o luchar por un amor que prometía libertad, pero al costo de todo lo que habían conocido. La decisión de huir había llegado como un susurro urgente en la madrugada, cuando las amenazas de Ricardo se volvieron demasiado reales para ignorar.
Kael conocía rutas secretas a través de las montañas, senderos que su pueblo había usado durante generaciones para moverse sin ser detectados por soldados o extraños, con solo lo esencial empacado en alforjas de cuero. Alondra y Kael desaparecieron antes del amanecer, dejando atrás una vida de limitaciones para adentrarse en un territorio desconocido, donde su amor podría florecer sin juicio ni miedo. El viaje de 3 días a través del desierto fue una prueba de resistencia y fe. Alondra, acostumbrada a la vida sedentaria del pueblo, luchó contra el cansancio y la sed, pero la fuerza inagotable de Kael y su profundo conocimiento del terreno los mantuvieron seguros. Cada noche, él la envolvía en su manta y le contaba historias de su tribu, de las estrellas y de los espíritus de la tierra, mientras el cielo infinito pintaba mapas de esperanza sobre ellos. La reserva Comanche se extendía en un valle protegido y fértil, donde las montañas formaban un círculo natural de defensa. Cuando llegaron, polvorientos y exhaustos, fueron recibidos con una curiosidad cautelosa por los miembros de la tribu de Kael. Una mujer mexicana en territorio Comanche era algo sin precedentes. Pero la forma en que Kael la presentó, no como una prisionera o una extraña, sino como su compañera elegida, llevó un peso suficiente para garantizarle, al menos, una oportunidad. Nayeli, la curandera principal de la tribu, era una mujer de unos 60 años, con la piel arrugada como la corteza de un árbol antiguo y ojos que parecían ver más allá de las apariencias superficiales. Cuando examinó a Alondra por primera vez, sus manos expertas se detuvieron sobre su vientre con una expresión pensativa. «Esta mujer lleva medicina dormida», declaró en lengua comanche, traducido posteriormente por Kael. Los doctores blancos no entienden que algunos espíritus necesitan despertar gradualmente, como las flores del desierto que solo florecen en la estación correcta, con la lluvia correcta. Los primeros meses en la reserva fueron de una adaptación gradual y pacífica. Alondra aprendió las costumbres comanches, ayudó en la preparación de alimentos y medicinas, y lentamente se ganó el respeto de las otras mujeres de la tribu. Su conocimiento de medicina occidental, combinado con la sabiduría ancestral que Nayeli le enseñaba pacientemente, creó tratamientos más efectivos que beneficiaron a toda la comunidad. El ritmo se vuelve más íntimo y milagroso. Fue durante el 4º mes de su nueva vida que Alondra comenzó a notar cambios sutiles en su propio cuerpo. Primero fueron las náuseas matutinas, que inicialmente atribuyó a la adaptación a una dieta completamente diferente. Después llegó una fatiga inexplicable que la hacía quedarse dormida durante las tardes calurosas. Pero cuando sus pechos comenzaron a doler y su ciclo mensual se retrasó, una posibilidad tan impensable que apenas se atrevía a formularla, comenzó a tomar forma en su mente. «No puede ser», murmuró una mañana mientras se examinaba frente al pequeño espejo de metal pulido en su tipi. «No es posible». El doctor Soto dijo que era imposible. Kael la encontró sentada junto al río que corría cerca del campamento, con lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Sin decir una palabra, se sentó a su lado y esperó. Después de años de dolor, Alondra había aprendido a confiar en la paciencia de este hombre extraordinario. Creo que estoy embarazada», susurró finalmente, como si decirlo en voz alta pudiera hacer que la posibilidad se desvaneciera como humo. «Pero no entiendo cómo. ¿Cómo es posible? Todos los médicos, todos los años de intentar». Kael tomó sus manos temblorosas entre las suyas, firmes y cálidas. «La medicina de mi pueblo enseña que el amor verdadero puede despertar fuerzas que han estado dormidas durante años. Tu cuerpo no estaba roto, Alondra. Solo estaba esperando al hombre correcto, al espíritu correcto, para crear vida nueva». Nayeli confirmó lo que ambos esperaban y temían creer. Después de un examen cuidadoso que incluyó hierbas especiales para leer los signos del cuerpo, la anciana curandera sonrió con una profunda y genuina satisfacción. «La semilla ha encontrado tierra fértil», anunció a la tribu reunida esa noche alrededor del fuego ceremonial. «La mujer mexicana llevará en su vientre un niño que será puente entre 2 mundos». La noticia se extendió por el campamento, como ondas en agua quieta. Algunos miembros de la tribu lo vieron como una bendición, una señal de que los espíritus aprobaban la unión entre Kael y Alondra. Otros expresaron preocupación sobre un niño mestizo en un mundo que ya era suficientemente hostil hacia su pueblo. Pero para Alondra,
En ese momento, nada más importaba excepto el milagro que crecía dentro de ella. Durante años había creído que su cuerpo era defectuoso, incapaz de la función más básica y sagrada de la feminidad. Ahora, sintiendo las primeras pataditas suaves contra sus costillas, entendía que había estado esperando no solo al hombre correcto, sino al amor correcto. El embarazo progresó con una facilidad que sorprendió a todos. Alondra, que había temido complicaciones debido a su edad y su historial médico, floreció bajo el cuidado combinado de Nayeli y Kael. Las hierbas comanches fortalecieron su cuerpo, mientras el amor incondicional de su nueva familia nutrió su espíritu. Cuando llegó el momento del parto, durante una tormenta de primavera que parecía anunciar el renacimiento de la tierra, Alondra dio a luz a un niño sano y fuerte, cuyo primer llanto resonó por todo el valle como una proclamación de victoria. Kael lloró abiertamente, sin vergüenza, cuando sostuvo a su hijo por primera vez, viendo en esos pequeños rasgos una mezcla perfecta de ambos mundos. «Se llamará Tlanextli», declaró, usando un nombre que significaba resplandor. Llevará la medicina de su madre y la fuerza de su padre. Pero los milagros no habían terminado. 18 meses después, Alondra dio a luz a gemelos, una niña a la que llamaron Kaelani, en honor a su padre, y otro niño que recibió el nombre de Yaretsi, que significaba siempre serás amado. La tribu completa celebró estos nacimientos como signos de abundancia y bendición divina. El cuarto hijo llegó cuando Alondra tenía 33 años, 5 años después de haber sido declarada estéril para siempre. Tonatiuh, cuyo nombre significaba Dios del Sol, completó una familia que desafiaba todas las predicciones médicas y sociales de su época. 4 hijos, murmuró Alondra una tarde mientras observaba a sus pequeños jugar junto al río, con Kael sentado a su lado. 4 milagros que nunca debieron existir, según los doctores de mi pueblo. Los doctores solo ven con ojos limitados, respondió Kael, atrayéndola hacia su pecho. No pueden ver lo que los espíritus ven, que algunas mujeres necesitan encontrar a su verdadero compañero antes de que su medicina pueda despertar completamente. La mujer que una vez había sido rechazada por estéril, se había convertido en madre de 4 hijos hermosos y sanos. Pero más que eso, se había convertido en un puente viviente entre 2 culturas, demostrando que el amor verdadero puede vencer cualquier barrera y despertar milagros que transforman no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. En las noches estrelladas del desierto, mientras arrullaba a sus hijos con canciones que mezclaban español y comanche, Alondra reflexionaba sobre el viaje extraordinario que la había llevado desde la humillación más profunda hasta la bendición más completa. Su corazón se llenaba de gratitud hacia el destino, que había disfrazado su mayor regalo como su mayor castigo, trayendo a Kael a su vida en el momento exacto en que ambos más lo necesitaban. 7 años habían pasado desde que Alondra y Kael desaparecieron en la madrugada, pero el eco de su historia, adornado y magnificado por el tiempo y la distancia, había llegado hasta Santa Clara del Sol como susurros llevados por comerciantes y viajeros. Las noticias eran fantásticas, imposibles de creer, material de leyendas contadas al calor de una fogata. La mujer estéril, la paria que el pueblo había descartado, había dado a luz no a 1, sino a 4 hijos sanos con el guerrero comanche. Don Ricardo Valenzuela, ahora casado con una joven de 18 años que ya le había dado 2 hijos varones, se obsesionó con estas historias. Noche tras noche, las palabras de los viajeros resonaban en su cabeza, un tormento que le robaba el sueño. No era solo su orgullo masculino herido, era una punzada más profunda, una duda venenosa que carcomía su certeza. ¿Cómo era posible? Su mente, rígida y pragmática, se negaba a aceptarlo, pero su alma inquieta no podía descansar. Sentía que la felicidad de Alondra era un juicio silencioso sobre su propia vida, una vida próspera en apariencia pero vacía en su núcleo. La mujer que él había descartado por inútil, por rota, no solo había sobrevivido, sino que había florecido de una manera que él nunca podría haber imaginado. Durante meses, la obsesión se convirtió en un plan febril. Planificó una expedición para encontrar a Alondra, no como un acto de amor, sino como un acto de reconquista, convencido de que podría reclamarla y demostrar, ante el mundo y ante sí mismo, que cualquier hijo que ella tuviera le pertenecía a él por derecho, que ella seguía siendo, de alguna manera,
su posesión. La expedición que organizó Ricardo, bajo el nombre de Fernando para mantener las apariencias, incluía 10 hombres armados hasta los dientes y la bendición oficial del alcalde, quien veía en ello una gloriosa oportunidad de capturar a un comanche fugitivo y ganar prestigio. El viaje fue arduo, un castigo bajo el sol implacable del desierto que contrastaba con la vida cómoda y predecible de Ricardo. Pero cuando finalmente, guiados por un rastro improbable, encontraron el valle escondido donde vivía la tribu de Cael, lo que vieron los dejó a todos sin palabras, suspendidos en un silencio de asombro y desconcierto. No era un campamento salvaje como habían imaginado, sino una comunidad vibrante, llena de vida. Y desde el centro de todo, Alondra emergió de un tipi decorado con símbolos de medicina y vida, cargando en brazos a su hijo menor, mientras otros 3 niños hermosos y de cabello oscuro corrían y reían a su alrededor, una estampa de felicidad pura. Su transformación era tan completa, tan radical, que Ricardo tardó varios segundos en reconocerla. No era solo su piel bronceada o su figura más plena y fuerte. Era la luz que emanaba de ella, la mujer tímida, delgada y derrotada que él había conocido, cuya mirada siempre estaba baja, se había convertido en una matrona radiante, una matriarca cuya presencia infundía calma y autoridad. Sus ojos verdes, antes nublados por la tristeza, brillaban ahora con una paz profunda que jamás había poseído en su vida anterior. «Alondra», murmuró Ricardo, su voz apenas un susurro ronco, mientras desmontaba de su caballo con movimientos rígidos, torpes. «He venido a llevarte a casa. Estos niños necesitan crecer en la civilización, no como salvajes». La risa que escapó de los labios de Alondra no fue una burla, sino música pura, un sonido cristalino y libre que llenó el aire, sin el menor rastro de la amargura o el miedo que él recordaba. «Ricardo», dijo ella, y su voz era tan serena como el valle que la rodeaba. «Esta es mi casa. Estos niños están creciendo con amor, sabiduría y libertad. Están aprendiendo a leer las estrellas, a escuchar el viento y a respetar la tierra que los alimenta. ¿Qué clase de civilización podría ofrecerles más que eso? ¿Qué más podría desear una madre para ellos?» En ese momento, Cael apareció junto a ella, un movimiento silencioso y fluido. Ya no era el prisionero encadenado de años atrás, sino un hombre libre, un líder en su propio territorio. No había armas en sus manos, pero su presencia irradiaba una autoridad tranquila y una fuerza inquebrantable que hizo que varios de los hombres de Ricardo, instintivamente, dieran un paso atrás. Colocó una mano protectora sobre el hombro de Alondra, un gesto simple que era a la vez una caricia y una declaración. «Tu exesposa ya no te pertenece», declaró Cael, su voz calmada pero firme como una roca. «Ella eligió libremente quedarse conmigo, y yo elegí amarla como merece ser amada. Un hombre de verdad no posee, protege, no somete, nutre. Nuestros hijos son fruto de ese amor verdadero, algo que tus armas y tu dinero no pueden comprender». Ricardo miró a los 4 niños que se aferraban a las faldas de su madre, sus rostros mestizos hermosos y sus ojos brillantes de una curiosidad intrépida. La evidencia innegable de la fertilidad de Alondra estaba frente a él, una familia vibrante y feliz que se burlaba de todos los años que él había pasado culpándola, humillándola por su supuesta incapacidad de concebir. El mundo que había construido sobre la base de su certeza se desmoronó en un instante. «Esto es imposible», murmuró, más para sí mismo que para los demás, la palabra ahogada en su garganta. «Los doctores, ellos dijeron que era estéril. 5 años conmigo y nunca. 5 años con un hombre que me veía como una posesión rota, como un campo que no daba cosecha». Lo interrumpió Alondra, no con ira, sino con la serena dignidad de quien conoce su verdad. «Mi cuerpo no estaba roto, Ricardo. Mi espíritu estaba herido. Mi alma estaba dormida. Simplemente, estaba esperando al amor verdadero para despertar». Esa frase lo golpeó con la fuerza de una revelación física. Comprendió, con una claridad dolorosa, que el problema nunca había estado en el cuerpo de ella, sino en el corazón de él, en su incapacidad de amar más allá de su propio ego. La delegación permaneció en el valle durante 3 días, un tiempo de extraña tregua.
Fueron 3 días de humillación y aprendizaje para Ricardo. Observó la vida que Alondra había construido. La vio trabajando junto a Nayeli, la anciana curandera, preparando medicinas que sanaban a todo el que las necesitara, sin importar si era comanche o mexicano. La vio enseñando a sus hijos con una paciencia infinita, mezclando lecciones de ambas culturas para crear una educación más rica que cualquier cosa disponible en Santa Clara del Sol. Lo vio todo, pero lo que más lo impactó, lo que finalmente rompió su coraza de orgullo, fue ver la forma en que Kael la trataba. Cada gesto, cada mirada, cada palabra, mostraba un respeto, una ternura y una adoración que Ricardo nunca había sido capaz de darle. Una tarde, vio a Kael trenzando suavemente el cabello de Alondra mientras ella le leía un cuento a su hijo menor. Era una escena de una intimidad tan profunda y sencilla que a Ricardo le dolió el corazón. Por primera vez en su vida, no solo vio, sino que entendió lo que el amor verdadero realmente significaba. En la última noche, Alondra se acercó a Ricardo mientras él contemplaba las estrellas en soledad, un hombre derrotado no por las armas, sino por la verdad. «Te perdono», dijo ella simplemente, sentándose a una distancia respetuosa. Su voz era suave, sin un ápice de triunfo. Ricardo se giró, sus ojos llenos de una confusión que no podía ocultar. «¿Cómo puedes perdonar tan fácilmente?», preguntó él, su voz ronca de emociones no expresadas. «Después de todo el dolor, de las humillaciones, no lo hago por ti, Ricardo. Lo hago por mí», respondió ella con una sabiduría ganada a través del dolor. «Porque el resentimiento es una prisión que solo lastima a quien lo carga. Es un veneno que hubiera marchitado esta nueva vida que he cultivado. He encontrado una felicidad tan completa, tan vasta, que simplemente no hay lugar en mi corazón para la amargura. Perdonarte es el último paso para ser verdaderamente libre». Cuando la expedición se preparó para regresar a Santa Clara del Sol, humillada y sin su presa, Ricardo se acercó una última vez a Alondra. «Tus padres», dijo con una dificultad visible, la arrogancia borrada de su rostro. «Ellos quieren conocer a sus nietos. Han comprendido que cometieron un error terrible contigo. Tu madre llora tu ausencia». Alondra asintió, una gracia serena en su gesto. «Algún día, cuando los niños sean mayores y puedan comprender, haremos ese viaje. El perdón debe extenderse, y un niño no debe ser privado de sus abuelos. Pero será como visitantes, no como suplicantes. Esta es nuestra casa ahora. Esta es nuestra vida». Años después, cuando los hijos de Alondra y Kael habían crecido y comenzado sus propias familias, la historia de la mujer estéril que se convirtió en madre de 4 hijos se había transformado en leyenda. Viajeros de pueblos lejanos venían no solo a buscar cura para sus cuerpos, sino también para escuchar la historia de la curandera mexicana que había encontrado medicina para el cuerpo y para el alma entre los comanches, una historia de esperanza que se contaba junto al fuego. En las noches silenciosas del desierto, cuando Alondra y Kael se sentaban juntos, ya ancianos, con las manos entrelazadas y la piel surcada por los mapas de una vida compartida, contemplaban las mismas estrellas que habían sido testigos de su amor naciente. A menudo reflexionaban sobre el milagro de sus vidas, sobre los caminos tortuosos del destino. El castigo que había sido diseñado para humillarla, para aislarla, se había convertido en la bendición más grande que había recibido jamás. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntaba él ocasionalmente, su voz ahora más suave por los años, aunque ya conocía la respuesta de memoria. «Jamás», respondía ella cada vez, apretando su mano curtida entre las suyas. «Contigo encontré mi lugar en el mundo, encontré mi propósito, encontré el amor verdadero, me encontré a mí misma. ¿Qué más podría una mujer pedirle a la vida?». Y en la distancia, el eco de la risa de sus nietos, una nueva generación que era puente entre 2 mundos, llenaba el aire del desierto. Era la prueba viviente de que los milagros no son eventos inexplicables, sino el resultado natural que sucede cuando 2 corazones rotos se encuentran, se reconocen y se sanan mutuamente en el momento exacto que el destino ha decidido para ellos.